compañeros, muy buenas noches. Como siempre, mi agradecimiento por estar en la clase para los alumnos que se encuentran escuchando esta clase en vivo. Voy a iniciar un punto más del programa. A partir de ahora, pues será en materia del segundo examen parcial. Quiero, pues, no sin antes de mi agradecimiento, quiero tal vez tomar unos 10 minutos, no sé si tal vez 10 o 15 minutos, para de manera muy breve explicarles el contenido del examen, explicarles cómo voy a calificar, porque recordarán ustedes, lo dije el segundo día de clases, no fue el primero, fue el segundo día de clases, les dije que revisión de exámenes no iba a dar. Por consiguiente, hoy es el único momento en que yo les voy a explicar a ustedes cómo voy a calificar su examen en la parte práctica. En la parte teórica, la plataforma ya calificó sus 5 preguntas que yo ya le había dado la respuesta a la plataforma, así que de manera inmediata el día viernes ya tenía yo las respuestas les comento, 776 alumnos, 708 alumnos que entregaron puntualmente su examen, y el resto, para llegar a 776 alumnos, lo entregaron pues con margen de 1, 2, 3 minutos. Así que a todos los alumnos les voy a calificar por esta única vez. El segundo examen parcial, voy a tomar la decisión. A los que entreguen tarde les voy a calificar, pero con una sanción de 5 puntos menos. Ahora mi ofrecimiento es a los 776 alumnos que entregaron su examen el día viernes. De los 791 alumnos, 776 entregaron correctamente su prueba. Hay 4 solicitudes hasta el día de hoy, voy a esperar todavía el día de mañana porque hasta mañana se vence. Hasta el día de hoy tengo 4 solicitudes de examen extemporáneo, de tal manera que ya son 780 alumnos. Quiere decir que de los 791 hay 11 alumnos que no entregaron, o recuérdense ustedes, algunos alumnos toman la decisión de ya no continuar con el semestre o abandonan el semestre, y puede hacer que ahí esté la variante. 11 alumnos me faltan nada más. Hay 776 que entregaron, 4 que ya me pidieron examen extemporáneo, son 780. Para 791 hay 11 que posiblemente entre hoy en la tarde y mañana me estarán pidiendo extemporáneo. Así que creo, en conclusión, que la mayoría de estudiantes entregó a tiempo su prueba. Bien, quiero comentarles, compañeros, que su examen constaba de 5 preguntas. Las 5 preguntas para las 2 secciones, el mismo examen, las 5 mismas preguntas. Y entonces quiero comentarles lo siguiente. Como les pedí a ustedes que tomaran nota de cuál había sido su respuesta, como las preguntas a ustedes les va poniendo de manera aleatoria, se las va cambiando en su examen, entonces yo solamente voy a leer la pregunta y les voy a explicar la respuesta. De las 5 preguntas, les vuelvo a repetir, no soy yo el que califico, es la plataforma la que ya dio el resultado de ustedes, con base a las respuestas que ustedes pusieron, y me imagino que ustedes tomaron nota de cuál había sido su respuesta. Creo que aquí es muy importante comentarles que 2 preguntas que venían aquí en el examen el último día de clases, como les dije, como premio, como obsequio a esos 338 alumnos que regularmente se conectan en mi clase, dije más o menos las preguntas, y ustedes lo recordarán. En la opción correspondiente encontrará la clasificación de las escrituras públicas de acuerdo a la doctrina notarial. Estaban principales, primordiales, secundarias, primordiales, accesorias, anuladas, no existen, y la
respuesta correcta eran principales, complementarias y canceladas. Las complementarias también se le llaman accesorias y también se le llaman secundarias. Así que la respuesta podía haber sido complementarias, secundarias o accesorias. Sin embargo, la opción correcta era secundarias, complementarias y canceladas. No había ninguna otra opción que tuviera las tres clasificaciones, las tres escrituras de su clasificación correcta. De acuerdo al principio, de acuerdo a lo estudiado en la clase, los documentos idóneos para acreditar la representación legal del alcalde municipal de un municipio son: recordarán ustedes, compañeros, que les dije que como el alcalde no es una persona nombrada, sino que es electa, popularmente electa por su municipio, se recordarán ustedes que les dije que era certificación extendida por el Tribunal Supremo Electoral y su acta de toma de posesión. Ninguna de las opciones tiene los dos documentos que acabo de mencionar. Por consiguiente, la respuesta correcta tenía que ser ninguna de las opciones es correcta. La pregunta número 3. En la opción que corresponde encontrará el número correcto de testigos con que el notario debe auxiliarse para el cumplimiento de lo establecido por el Código Notariado al momento de fraccionar una donación por causa de muerte y el testador no puede firmar. Recuerdan ustedes que el artículo 43 dice que los mismos requisitos establecidos para el testamento son aplicables para la donación. El artículo 42 dice que se necesitan 2 testigos instrumentales, pero al final dice que si el testador no pudiere o no supiere firmar, necesita uno más. Por consiguiente, la respuesta correcta eran 2 testigos instrumentales y 1 testigo a ruego. Les comento aquí, 2 testigos instrumentales y 2 de conocimiento eran las otras respuestas. 2 instrumentales y 2 testigos de abono. 2 testigos de conocimiento y 2 de abono. 3 testigos de conocimiento y 1 a ruego. Ninguna de las opciones es correcta. Así que vuelvo a repetir, la respuesta correcta eran 2 testigos instrumentales y 1 testigo a ruego. Pregunta número 4. En la opción correcta encontrará un requisito denominado no esencial de los instrumentos públicos. Se recuerdan que el último día de clase les dije, estudian requisito esencial, requisitos no esenciales, la forma era por exclusión y nombre y apellido de los otorgantes es el requisito esencial. Lugar, día, mes y año del otorgamiento es requisito esencial. Y luego les copié literalmente unas literales que estaba ahí, con el único cambio que le puse no. El artículo dice la fe de conocer a las personas que intervienen en el instrumento. Y yo le agregué la palabra no, por consiguiente era incorrecto. La otra decía la fe de no haber leído el instrumento a los interesados. El artículo dice la fe de haber leído, solo le agregué el no. La literal, la opción correcta, está copiada literalmente, lo pueden ver ustedes en su código notariado, lo copié literal. Artículo 29. Aquí dice, numeral 11 del artículo 29. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. La respuesta correcta, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. La pregunta número 5, la última. El notario de las escrituras canceladas de conformidad con el Código de Notariado debe dar aviso a la dependencia de la Corte Suprema de Justicia y ante los funcionarios judiciales que indica la ley dentro del término de. La primera decía 25 días calendario, era incorrecto.
La ley dice 25 días hábiles, calendario escorrido, seguido. B. No está obligado a dar aviso, no nace a la vida jurídica el instrumento. El artículo 37 literal B dice: dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior, o sea, 25 días hábiles siguientes, y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia, de los instrumentos públicos cancelados. O sea, era incorrecta. 30 días hábiles siguientes es incorrecta porque son 25 días hábiles. Y luego decía 25 días hábiles siguientes a partir de la fecha que anule la escritura. Recuérdense que el último día de clases les dije que el notario no puede anular la escritura, y esa fue una de lo que les dije y les mencioné. Solamente un juez puede anular la escritura. El notario única y exclusivamente lo que puede hacer es cancelar la escritura. Así que la escritura no podía estar anulada. Esta opción también era incorrecta. Por consiguiente, la respuesta correcta, ninguna de las opciones es correcta. Estas son entonces las 5 respuestas, compañeros, que como lo debo repetir, yo ayer ya empecé a calificar. Les comento que entre sábado y domingo logré calificar 86 exámenes. No califico más porque empiezo a perder la objetividad. Cansa un poco estar leyendo en computadora, ustedes lo saben. Por consiguiente, solamente 86 exámenes califiqué entre sábado y domingo. Voy a ir tratando que a diario por lo menos ponerme una tarea de unos 25 exámenes para poder ir terminando con la calificación de ustedes. Lo que sí, compañeros, es que al momento de ingresar a calificar sus exámenes ya tengo el resultado de los 15 puntos. Al ponerles yo el resultado sobre 15 puntos, la máquina inmediatamente me da la sumatoria y da el resultado completo de sus calificaciones. Y por último, aquí, como sí voy a calificar yo, sí estoy calificando yo, soy el ser humano que voy a calificar, no es la máquina, no es la plataforma. Entonces aquí sí quiero explicarles para que ustedes de una vez vayan viendo, y espero, compañeros, de verdad, que ustedes tengan su copia de la escritura, que ustedes regresen a su escritura, a lo que ustedes escribieron, y hoy mismo puedan calificarse ustedes el cumplimiento de los requisitos, tanto esenciales, no esenciales, y de otros aspectos relacionados con la escritura pública, que es lo que yo voy a tomar como base para ir haciendo la calificación, para ir haciendo el descuento de los puntos, la sanción por cada uno de los requisitos o no requisitos, o esenciales y no esenciales en el cumplimiento de su examen. La pregunta, el caso concreto que ustedes tenían que leer, compañeros, de verdad, insistí mucho. Les dije a ustedes cuando les decía, a uno no lo conoce, a otro sí lo conoce, pero no porta documento de identificación y no lo conoce, y al otro no lo conoce y no porta documento de identificación. Los tres aspectos voy a calificar, las tres formas de identificar a las personas vienen correctamente. La pregunta decía, a uno lo conoce, al otro no lo conoce y porta su documento de identificación. Y la señora, que lo tengo presente, esta señora Londi, que era una ingeniera civil, tenía que identificarse por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. El caso era una promesa de compraventa, que lo único que iba a cambiar era, en lugar de poner compraventa de bien inmueble, era promesa de compraventa de bien inmueble, contenido en las siguientes cláusulas, 2 puntos, y ahí se terminaba. Entonces, al primero de ellos ustedes lo conocían, al segundo no lo conocen, pero lo identificaban o lo tenían que identificar con su documento personal de identificación. Al tercero de ellos no lo conocen, a doña Londi no la conocen, no porta documento de identificación, era por medio de 3 testigos. Luego viene, importante, les di el número de la escritura. La escritura era la que ustedes tenían que redactar, era la número 82. En el examen decía, la escritura le corresponde el número 82.
De los 86 exámenes que he calificado, hay unas 10 o 12 alumnos que me pusieron escritura número 1, que fue la que yo les dicté. Y eso definitivamente, compañeros, es incorrecto. Tomé la decisión de rebajar puntos, no poner la escritura totalmente mala. Así que tomen nota. Para los que me pusieron diferente el número de la escritura, tienen 5 puntos menos, en este caso. No en todo el caso, porque si tienen más errores les voy bajando. Si pusieron incorrecto el número de escritura, en lugar de 82 me pusieron 1, 7, 20, porque encontré un número 26, tienen 5 puntos menos. Luego, de los 86 casos que voy calificando, hay 3 personas, no sé por qué, pero me pusieron fecha del mes de septiembre de este año. Compañeros, eso es falsedad. No pueden escriturar ustedes. El examen decía, hoy como notario, ustedes deben de fraccionar. El examen 27 de agosto era el 27 de agosto. Así que los que me pusieron 26 de septiembre, unos me pusieron 19, 20, 21, me pusieron 23 de julio, que creo que fue la fecha en que yo les dicté la escritura. Eso es falsedad, porque están haciendo un instrumento público en fecha que no corresponde. Por ese motivo, si me hicieron eso también, tienen 5 puntos menos más de lo del número. Les quedan 5. Luego vengo a calificar los datos individualizantes, que les soy sincero, la mayoría de los que terminaron completaron, porque muchos completaron su escritura, su introducción, bastantes, son muy pocos los que, ya voy a explicar de los que no terminaron. Muy pocos no terminaron la introducción, la mayoría la terminó, llegó hasta las siguientes cláusulas, 2 puntos. Aquí continúo entonces, datos individualizantes, nombres completos. Comento, los nombres se los di, tenía que aparecer Antonio Barrios Letona, tenía que comparecer Carlos Solís Santos y doña Londi Batres Valdés. El que me cambió nombres, los nombres son requisitos esenciales del instrumento público, por consiguiente también se les sanciona con puntos, porque puso mal los datos. Si me omitieron datos individualizantes, que aquí estoy casi seguro que la mayoría me contó los 7 datos y todos me lo pusieron muy bien, todos me pusieron los nombres, edad, estado civil, qué profesión, oficio, qué domicilio, y lo identificaron correctamente. Ahí vamos, la otra parte que estoy calificando. Luego, el señor Antonio Barrios Letona dice que comparece en representación de Hogares Familiares Sociedad Anónima como administrador único y representante legal. Compañeros, aquí lo insistí, se los dije, gerente acta notarial, mandatario testimonio de la escritura pública. La mayoría me lo hizo correctamente. Hay algunos que me pusieron testimonio de la escritura, y a don Antonio Barrios Letona, el primero, el que comparecía en representación de Hogares Familiares, tenía que decir que acreditaba su representación legal con el acta notarial de fecha tal y tal y tal, autorizada por el notario tal y tal y tal. Todos los datos ustedes los tenían que aportar, que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número 40, folio 40 del libro 72 de auxiliares de comercio. Aquí era de auxiliares de comercio. Vamos con la primera representación. Luego comparece don Carlos Solís Santos. Él lo hacía, se puso aquí en forma personal. Correctamente, la mayoría me hizo constar que don Carlos Solís, todos sus datos individualizantes, lo identificaron por medio de a don Barrios Letona, al gerente, le pusieron persona a mi conocimiento, y a don Carlos Solís Santos deberían ustedes de haberlo identificado por medio del documento personal de identificación. La mayoría correctamente lo identificó y lo hizo consignar correctamente. Como comparecía de manera personal, no había representación legal aquí. Llevamos una representación, gerente general. Luego dice, y la entidad de alquileres de casa, sociedad anónima, sociedad que será representada por su mandataria general con representación con cláusula especial, ingeniera civil Londi Batres Valdés. ¿Sí?
Precio de la promesa de compraventa, 189,000 quetzales. Como notario de la escritura pública, únicamente redacte la parte denominada introducción. Usted conoce al señor Barrio Letona, no hacia los señores Carlos Solís Santo y Londe Batres Valdés. Solamente el señor Carlos Solís Santos porta documento personal de identificación, por lo que debe de identificarlos por los medios legales. El señor Santos Solís tiene enyesada totalmente su mano derecha, por lo que no podrá firmar. Esta última parte, la verdad, la mayoría lo omitió. De los 86, solamente 3 alumnos me pusieron que dejaba la impresión digital de su dedo pulgar. Recuérdense que eso va en la parte, ese testigo robado va en la parte llamada cierre, no tenía nada que ver con introducción, pero la mayoría me lo contestó correctamente. Sigo entonces por último, la ingeniera civil, y les puse ingeniera civil para que leyeran sus preguntas. Algunos me le cambiaron la profesión a la ingeniera, le pusieron administrador de empresa, le pusieron perito contador. Voy a hacer caso omiso a ese dato de identificación. Si no me le pusieron ingeniera civil, haré caso omiso, como que el dato individualizante que me pusieron es correcto. Pero algunos me le cambiaron y la instrucción era ingeniera civil, pero lo dejaré pasar. Luego, ¿cómo acreditan la representación legal de doña Londi? Con el primer testimonio de la escritura pública de mandato número 45, autorizada por el notario Rubén Casasola Lemus, ¿sí? De fecha 14 de diciembre del año 2020, ¿sí? Y aquí algo muy importante que quiero recordarles, y lo insistí, se los dicté y les dije: cuando un mandato es otorgado a favor es otorgado por una sociedad anónima, el mandato debe de estar inscrito tanto en el registro de poderes como en el registro mercantil de la República. La mayoría de los 86 exámenes, no les digo, como les digo, me falta todavía un porcentaje muy alto, me faltan más de 700 exámenes, pero la mayoría de los 86 que he calificado no me pusieron que se encuentre inscrito en el registro mercantil general de la República. Y eso era obligatorio porque lo dije en clase. La sociedad, que es la mandante, su mandato debe estar inscrito tanto en el registro mercantil como en el registro de poderes. Y luego, compañeros, quiero comentarles. Voy a bajar solamente 5 puntos, pero aquí lo había dicho claramente. Si son 2 representaciones legales, tienen que decir que tengo a la vista los documentos con los cuales se acreditan las representaciones que se ejercen, las cuales, conforme a la ley y a mi juicio, son suficientes para el otorgamiento del presente contrato. La mayoría de los 86, sí les digo, la mayoría de los 86, muy pocos, me pusieron las representaciones que se ejercitan. La mayoría puso que tuve a la vista el documento, porque lo que yo les dicté a ustedes en la escritura que les dicté era solo una representación legal, pero aquí habían 2. Había un gerente general y había un mandatario general con representación. Esa era la forma, lo que voy a calificar. Luego manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, es de los datos de identificación personal anotados, y que por el presente instrumento legal otorgan contrato de promesa de compraventa. Esa era la forma, les digo, lo que voy a calificar, que hayan cumplido con todos esos requisitos. Hay, hasta ahorita, el más alto es de 26 puntos, un examen 26 puntos, un examen muy bueno. Lo único fue, se le olvidó inscribir el mandato en el registro mercantil de la República. Le bajé 4 puntos, pero de ahí tienen sus 26 puntos. Él sacó las 5 respuestas correctas. Así que, compañeros, es la forma, ya les dije que voy a calificar. Por aquí veo y sé que esa justificación me iban a dar. Dicen que di muy poco tiempo para el examen. Compañeros,
Yo estaba viendo la persona que sacó los 26 puntos, entregó en 20 minutos su examen, 10 minutos antes de que terminara, y sacó los 26 puntos. Tuvo todo su tiempo para poderlo hacer. Las preguntas, las respuestas eran de 2 minutos para pensar, no había mucho que pensar, tenían sus leyes, tenían para verlo, y solamente quiero concluir con el tema del tiempo. En exámenes presenciales, compañeros, se los pueden preguntar a ustedes, alumnos del año 2019 para atrás, solo les daba 45 minutos, 3 casos para resolver, no les ponía preguntas de selección múltiple, eran 3 casos para resolver, a 10 puntos cada caso, y les daba 45 minutos de tiempo. Eran 15 minutos para que resolvieran cada uno de los casos. Sin leyes, sin teléfonos, sin computadoras, sin internet, sin copias, sin libros. Así que, compañeros, definitivamente esa justificación de que tenían tiempo no es válida. Lo que les quiero comentar y lo que les quiero decir: 338 alumnos fueron los que estuvieron en mi clase, la última clase, que junté a las 2 secciones porque quería ver en 2 secciones cuánto podía juntar. 338 de 791 alumnos, compañeros, esa respuesta de escritura cancelada, anulada, pues la mayoría me puso eso, pero yo les había escrito y les había comentado que el juez no puede anular. Solo quiero comentarles que hay 60 de los 791, hay 62 alumnos con las 5 respuestas buenas, 176, recuérdense que aquí estoy quitando los que no se metieron, 176 más o menos con 4 buenas, 224 alumnos con 3 buenas, 158 alumnos con 2 buenas, y el resto es de una respuesta buena. Así que el promedio de mayor fue de 224 respuestas, que tienen los 3 puntos buenos de todos los alumnos, de 3 buenas. En las preguntas, la pregunta que más atinaron, la pregunta que todos pusieron casi la mayoría correcta, el 90.5% respuesta correcta, eran las escrituras complementarias canceladas, ¿sí? Y luego la pregunta que no contestaron correctamente, un 35%, 274 alumnos de los 776, que fue la pregunta de las escrituras anuladas. La respuesta aquí era: ninguna de las opciones es correcta. Así que, compañeros, yo les agradezco que me hayan escuchado. Creo que tomé más del tiempo debido, pero empezamos ya con el tema que les digo, me tiene preocupado el segundo examen parcial. No sé cómo voy a hacerlo. Estoy tratando de ver también si lo hago mixto, siempre con preguntas de selección múltiple, porque de verdad, compañeros, 86 exámenes en 2 días, estar leyendo que cumplan con los datos individualizantes, que cumplan con inscribirlo en el registro mercantil, en el registro de poderes, que sí me identificaron correctamente, que está bien la fecha, que está bien el número. Todo eso, de verdad, compañeros, me tiene muy preocupado. Son 776 casos. Si yo en el segundo examen parcial les pongo 2 casos, se pueden imaginar ustedes que van a ser la calificación de más o menos 1500 respuestas. Les soy sincero, estoy haciendo los esfuerzos, compañeros, para ser objetivos con ustedes. Ya les expliqué de dónde a dónde y cuáles son los requisitos. Espero que ustedes hayan tomado nota de su examen, cómo lo resolvieron, y vayan ustedes calificándoles. Puse mal la escritura, el número, puse mal la fecha, no cumplí con esto, no acredité las 2 representaciones, no puse que los testigos eran civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Todos esos aspectos que son relevantes, y ustedes se dan su calificación. Bien, comienzo entonces, compañeros, con otro tema de las formas de reproducir la escritura matriz. ¿Cómo se reproduce la escritura matriz? Para esto, creo que es muy importante que también tengan ustedes a la mano, a la vista, la escritura pública que yo les dicté, la escritura pública que nosotros platicamos, que nosotros
que yo les di a ustedes, porque esta es una escritura que de las que yo le dicté a ustedes, a las dos secciones. Y entonces lo que vamos a ver ahora es formas de reproducir la escritura matriz. Voy a... Bien. Para regresar con este tema, que es para mí muy importante, compañeros, para regresar con este tema de las formas de reproducir los instrumentos o la escritura matriz, creo que es importante que de manera muy breve yo les manifieste, les comente a ustedes o refresquemos el tema del protocolo. Nosotros somos depositarios del protocolo, nosotros conservamos el protocolo, nosotros guardamos el protocolo, nosotros somos responsables de la guardia, custodia y conservación del mismo. De tal manera que nosotros, todos estos instrumentos públicos que dice el artículo 8 del Código Notariado, la colección ordenada de escrituras públicas, todos estos instrumentos públicos que nosotros guardamos, conservamos y que somos depositarios del mismo, no podemos entregárselos a nuestros clientes, a los requirentes, a los comparecientes, a los otorgantes, no se los podemos entregar. Por eso dice que nosotros somos depositarios, por eso se dice que es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Nosotros lo guardamos, nosotros lo conservamos, nosotros lo protegemos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué constancia? ¿Qué es lo que le vamos a entregar nosotros a nuestros clientes cuando nos pidan y nos digan, mire, ¿y qué constancia y qué copia tengo? Lógicamente, compañeros, a la gente cuando mira un instrumento público, cuando mira la escritura pública en hoja de papel sellado especial para protocolos, pues estoy completamente seguro que lo que la gente, los clientes, requirentes, los otorgantes, lo que quisieran es llevarse esa hoja de papel, porque esa es la original. Pero por eso le denominamos nosotros escritura matriz, porque esa es la escritura matriz, la original, de donde vamos a obtener cuántas copias nosotros necesitemos, cuántas copias nosotros querramos entregarle a nuestros clientes. Esa es la importancia de cómo vamos a reproducir la escritura matriz, formas de reproducir la escritura matriz. Y luego entonces, para hablar de ello, cómo las vamos a reproducir, qué le vamos a entregar a nuestros clientes, pues entonces nos tenemos que ir directamente al artículo 66 del Código de Notariado. ¿Cómo entendemos? Testimonios de la escritura. Cuando decimos cómo reproducimos el instrumento, la escritura matriz la vamos a reproducir por medio de testimonios, por medio de copia legalizada o por medio de copia simple. Eso es lo que vamos a hacer. O lo entendemos por testimonio, o se lo entregamos con copia legalizada, o se lo entregamos con copia simple, que ya los voy a explicar. Y luego hay un testimonio también, un testimonio que es peculiar, pero no se los mencioné ahorita porque ese testimonio no se lo entregamos a nuestro cliente, no se lo entregamos a los otorgantes, sino que es un testimonio, que así se le denomina, testimonio especial, porque es el que se entrega al director del Archivo General de Protocolos, ¿sí?, para que lo conserve, lo guarde y lo custodie, de acuerdo a lo que dice el artículo 37, literal A del Código de Notariado. Cuando vamos a hablar del testimonio especial, ya vamos a hacer referencia de ese testimonio. Entonces, tenemos el artículo 66 que dice: testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolización, extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. ¿Sí? Entonces, el testimonio
yo siento, y van a encontrar ustedes algunos testimonios, porque no les digo como tarea si lo quieren hacer ustedes, pero si miran cualquier testimonio de una escritura pública, cuando tengan ustedes la oportunidad de tener en sus manos un testimonio de una escritura pública, véanla, ábranla, miren, analícenla, qué es el testimonio de la escritura pública, la redacción, porque la redacción es variada, porque la redacción puede cambiar de acuerdo a la redacción que ustedes quieran hacerlo, de acuerdo a su característica de escribano, porque la redacción debe de ser de ustedes. Yo les voy a dar modelos, yo les voy a explicar cómo se extienden los testimonios, pero no puedo decirles, tienen que hacerlo exactamente como yo lo hago. No puedo exigirles eso. Son ustedes los creativos, son ustedes los arquitectos, metafóricamente hablando, arquitectos del instrumento público y por supuesto arquitectos también de los documentos notariales, de los documentos públicos que ustedes. Y dentro de los documentos públicos está precisamente la razón del testimonio. Van a encontrar ustedes palabras coloquiales como decir, es que es la cola de la escritura pública, el testimonio es la cola. Pues les digo coloquialmente, a algunos les dice, hacerle la cola al testimonio. No es lo técnico, no es lo correcto, que lo van a escuchar posible y probablemente sí, pero lo correcto es la razón del testimonio de una escritura pública. Lo que yo les voy a enseñar a ustedes, lo que les voy a redactar y lo que ustedes van a copiar, se llama testimonio de escritura pública, ¿sí? Entonces, cuando dice la ley, testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolización, tenemos que tener nosotros en mente, tenemos que tener nosotros grabado perfectamente lo siguiente, compañeros. Decimos, es testimonio de la escritura número 32, no tenemos necesidad de decir en el testimonio que el mismo es copia fiel reproducida de su original. Porque si el notario con la palabra testimonio está dando fe, ¿sí?, la fe pública de la cual está investido, si el notario está dando fe de que es testimonio y el artículo 66 dice, es la copia fiel, el notario con su fe pública, al expresar, al documentar que es testimonio de la escritura número 32, está diciendo que es copia fiel de la escritura matriz, que la está reproduciendo en las dos formas que la ley lo permite, que ahorita seguidamente lo vamos a ver, en las dos formas que la ley se lo permite al notario, el notario lo está haciendo, el notario lo está elaborando de esa manera. Entonces, tenemos testimonio, copia legalizada y copia simple, que es para entregar a los otorgantes, a los requirentes, ¿sí?, a las personas que nos requieren en nuestra función notarial. Eso es el testimonio. Pero luego, les decía a ustedes, luego les digo, hay un testimonio especial. El testimonio especial y el testimonio. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? La verdad, compañeros, ustedes les vuelvo a invitar a que si tienen a la vista un testimonio, véanlo. Si tienen a la vista pues la facilidad de ver un testimonio, de analizarlo, de estudiarlo, pues véanlo. Pero ¿cómo vamos a hacer para diferenciar? Nosotros tenemos el testimonio y nosotros tenemos el testimonio especial. Pero regularmente, compañeros, van a encontrar ustedes, si tienen la oportunidad de ver un testimonio, como yo se los voy a explicar, ustedes lo van a decidir posteriormente en su redacción, pero regularmente, se le dice, es primer testimonio. Es primer testimonio. Y esta palabra, primer, viene a hacer la diferencia, viene a hacer la distinción entre lo que es
el testimonio y el testimonio especial. Esa es la diferencia que vamos a encontrar, ¿sí? Estamos hablando entonces, y les voy a dar algunas otras diferencias que en este momento los vamos a platicar. Entonces, primer testimonio es para entregar a parte interesada, ¿sí? Si quieren lo escriben ustedes. El primer testimonio es para entregar al interesado. ¿A quién se le va a entregar? Al interesado el primer testimonio. Y el testimonio especial se le va a entregar al director del Archivo General de Protocolos. Estas son pues la gran diferencia que vamos a encontrar. ¿Hay más diferencias? Sí. ¿Lo vamos a distinguir de otra manera? Sí. Pero la gran diferencia es que el testimonio es para entregar a la parte interesada y el testimonio especial es para entregárselo al director del Archivo General de Protocolos. El testimonio especial no tiene, ¿sí?, a nadie más que dirigírselo o remitírselo que al director del Archivo General de Protocolos. El testimonio especial única y exclusivamente se le va a entregar al director del Archivo General de Protocolos de acuerdo a lo que establece el artículo 37 literal A del Código Notarial. Y entonces la diferencia con el primer testimonio en temas académicos, les digo, pueden utilizar primer testimonio o pueden utilizar simplemente es testimonio. Cuando decimos simplemente la palabra testimonio o le decimos primer testimonio, debemos de pensar inmediatamente que es para entregar a parte interesada. Y cuando decimos testimonio especial, es única y exclusivamente para entregárselo al director del Archivo General de Protocolos. ¿Qué grupo de formas, dentro de las formas de reproducir la estructura matriz, dentro de qué grupo ponemos a la copia legalizada y a la copia simple? Dentro de este grupo. Porque la copia simple es para entregársela también a la parte interesada o quien no la solicite, y la copia legalizada es también para entregársela al requirente, al solicitante, al otorgante, a quien no la solicite. Jamás una copia legalizada, una copia simple, sería para entregársela al director del Archivo General de Protocolos. Esa es la gran diferencia que vamos a encontrar nosotros. El testimonio especial, su tratamiento, cuando lo extendemos, cuando documentamos el testimonio especial, es única y exclusivamente para entregárselo al director del Archivo General de Protocolos. ¿Sí? Primer testimonio. El primer testimonio es para entregárselo a la parte interesada. ¿Sí? Bueno. Dicho esto, compañeros, me traslado a la forma como podemos o debemos, documentalmente hablando, extender tanto el primer testimonio como el testimonio especial. Eso me quiero referir entonces. El artículo 67 del Código Notariado, seguidamente el 66 que se refiere a lo que es el testimonio, dice: los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Aspectos importantes de este artículo 67. Dice: los testimonios serán compulsados por el funcionario que tenga el protocolo en su poder si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales. ¿A quién se refiere? Al director general del archivo, al director del Archivo General de Protocolos. Él es un funcionario que está autorizado para ejercer funciones notariales. Si él tiene el protocolo de un notario porque lo entregó voluntariamente o porque es de un notario fallecido, el testimonio será compulsado por el funcionario que esté legalmente autorizado para ejercer funciones notariales. Por el cartulario expresamente encargado
por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Entonces tenemos tres, ¿verdad? O lo extiende el director del Archivo General de Protocolos, lo extiende el notario que faccionó el instrumento público y que tiene en depósito el protocolo, o lo extiende el notario que se encuentre designado como depositario del protocolo de un notario que por su ausencia o por impedimentos no puede ejercer el notariado. Son tres funcionarios, ¿verdad? Los que pueden extender el testimonio de la escritura pública. Y luego dice, los testimonios también podrán extenderse. Tenemos dos formas de extender los testimonios. Y aquí se los marco. Los testimonios, y quiero que quede claro, esto sí, la forma de extenderlo le es aplicable al testimonio, o primer testimonio, o al testimonio especial. Estas dos formas que les explico o que les estoy explicando aquí. Testimonio compulsado, o transcrito, o copia literal. Le voy a agregar aquí para los efectos del examen, cualquiera de las tres formas que les estoy escribiendo puede ser solicitado en su examen y así deberían de hacerlo, ¿verdad? Entonces, compañeros, los testimonios pueden extenderse compulsados, que es con transcripción o copia literal, o por el sistema de fotocopias. Bien, por el sistema de fotocopias, aquí lo estoy diciendo, ¿verdad? Por el sistema de fotocopias. Entonces tenemos sistema compulsado, transcripción o copia literal. Aquí tenemos por el sistema de fotocopias, ¿sí? Entonces, el compulsado. El compulsado lo reconoce el Código Notariado, el compulsado lo dice el artículo 67, pero les quiero comentar, existe todavía, es una norma que se encuentra vigente, es una norma que se encuentra aplicable y que es aplicable. Sin embargo, compañeros, les comento, ya casi no se utiliza el sistema de compulsado porque no solamente en el registro de la propiedad, en muchos registros, en muchas entidades, tanto públicas o privadas, se le tiene mucha desconfianza a los testimonios compulsados porque a pesar de que la ley dice el testimonio es copia fiel de la escritura matriz, copia fiel de la escritura matriz, lo que sucede es que el compulsado, compulsar es transcribir literal, compulsar es copia literal. El compulsado, y se los tengo que enseñar, los tienen que ustedes que saber mientras no haya un cambio de ley, una modificación en la ley. El compulsado significa, compañeros, esta es la escritura número 444. El compulsado significa que no le vamos a sacar fotocopia a esta escritura. Por eso la otra opción que tenemos es por el sistema de fotocopias. Pero el sistema de compulsado es que como no le vamos a sacar fotocopias, no vamos a reproducir la escritura número 444, sino que lo vamos a hacer es copia literal o transcripción de la misma, pues lo que hace el notario cuando compulsa o transcribe es que inicia a copiar nuevamente la escritura exactamente como la tiene aquí en su protocolo, bajo la estricta responsabilidad de él, que si está diciendo que es testimonio de la escritura pública, precisamente tiene que ser copia literal de esto. Es la obligación que tiene el notario de su transcripción. ¿Qué hace el notario? Transcribe,
copia la escritura pública nuevamente en una hoja de papel bond, la copia completamente. Imagínense, aquí tendría que copiar otra vez la escritura, toda esta escritura. La escritura la va a copiar, y cuando llega al final de transcribir, de copiar literalmente la escritura, entonces el notario dirá en la escritura, en su testimonio, se encuentran las firmas de los otorgantes. Él da fe que se encuentran las firmas de los otorgantes. Se encuentran las palabras ante mí, firma y sello, perdón, sello no es obligatorio. Si lo quieren poner, lo pone. Ante mí y firma del notario. Esto lo va a hacer constar el notario cuando extiende un testimonio compulsado o un testimonio transcrito o copia literal. Creo que en las actuales circunstancias es mucho más fácil. Les queda grabado a ustedes el documento, el file, les queda grabado. Simplemente ustedes volverían a transcribirlo, así como lo mandaron a imprimir al protocolo, lo mandan a imprimir y ya solo tendrían la necesidad de hacer constar. Se encuentran las firmas de los otorgantes, ¿sí? Se encuentran las palabras ante mí y se encuentra la firma del notario autorizante. Pero todo lo demás no es fotocopia, todo lo demás es transcripción. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué ya no se usa? ¿Por qué en el registro de la propiedad regularmente, cuando llega un testimonio compulsado, se va al Departamento de Seguridad Registral? Precisamente, compañeros, porque el riesgo que se corre es que ni siquiera existan las firmas, que no estén las firmas puestas ahí, o en el mayor o en el peor de los casos, compañeros, que posiblemente ni la escritura pública exista. Simplemente le están haciendo constar que existe una escritura pública. Creo que con los avances de la tecnología se ha reducido mucho el número de fraudes o estafas que se han hecho con escrituras públicas compulsadas, porque ahora lógicamente el notario tiene para poder ingresar documentos al registro, tiene que hacerse un formulario, tiene que estar inscrito el notario con su número de colegiado, o sea, tiene una serie de requisitos ese formulario que de alguna manera pues ya no podrían suplantar o imaginarse a un notario o crear un notario inexistente. Eso no podrían hacer. Pero lo que sí podría suceder es que no existiera la escritura pública cuando lo estén transcribiendo. No quisiera contestar todo lo que me están escribiendo, compañeros. Yo sinceramente les digo, jamás he tenido problemas con mis alumnos. Creo que se los advertí a ustedes, se los dije. Estudien, redacten y redacten. Estoy esperando mejores notas de alumnos que están en clase siempre. Y esos 2 o 3 exámenes que me saquen buenas notas se los voy a enseñar y van a ver ustedes el resultado de que estén en clases, de que vengan en clases. Yo les digo, en mis 35 años que tengo de dar clases, jamás he sido malintencionado, ni jamás tengo el deseo de perjudicar a algún alumno. El único deseo que me mueve a mí en la clase y por lo cual me hago los esfuerzos, ¿sí?, para poder estar a tiempo con ustedes, para tener un lugar y un espacio para poderles dar a ustedes una clase de la mejor forma, lo hago para que ustedes aprendan, para que sean buenos notarios. Pero compañeros, se los dije, tenemos que ser tolerantes. En esta época de la pandemia, compañeros, de verdad, ustedes tienen que sacrificarse, ustedes tienen que poner de su parte, porque de verdad, compañeros, las 5 preguntas que venían ahí estaban en el código notariado, estaba en lo que yo les había platicado en clase. No es, de verdad, compañeros, se los voy a repetir, con la cantidad, y lo sabía, con la cantidad de 791 alumnos, compañeros,
Yo no puedo de ninguna manera, compañeros, ustedes se dieron cuenta el semestre pasado, mi intención es que aprendan, compañeros. Si me dicen que son muy poco tiempo, pregunten de promociones para atrás, yo no les daba más que 45 minutos con 3 casos, y les vuelvo a repetir, sin códigos, sin documentos, sin teléfonos, sin computadoras. Entonces, compañeros, de verdad, el esfuerzo debe ser de ustedes. El esfuerzo es de ahora. Yo sabía que iba a hacer este tema, pero afortunadamente se los dije el segundo día de clases, que no iba a dar revisión de exámenes, que ahora les acabo de decir sobre qué es lo que voy a calificar. Pero, compañeros, aspectos que repetí, representaciones, si son 2, tienen que decirlo en plural. Pero, compañeros, si no lo hicieron así, es muestra definitivamente que no practicaron, que no redactaron, que no redactaron y no redactaron. La única forma que se les queda el estudiar derecho notarial es redactando, redactando y redactando. Así que, de verdad, compañeros, no voy a tocar más este tema. Ya les expliqué a ustedes, les dije que los que no querían estar en mi clase porque no se sentían cómodos en la forma que yo les había explicado, lo platiqué con el de control académico, se los dije a ustedes el primer día de clases, 200 alumnos menos para mí hubiera sido correcto, pero no lo hicieron, me quedé con ustedes. Pero, compañeros, la verdad es que lo que tengo es que calificar lo que ustedes aprendieron, ¿sí? Lo que ustedes me están demostrando de lo que estudiaron. Las preguntas, 5 preguntas, están ya predeterminada la respuesta. Así que es la máquina la que les calificó. Lo que yo voy a calificar, lo estoy calificando objetivamente. Para los que no les dio tiempo a terminar la escritura pública, su próximo semestre, compañeros, y se los digo, su próximo semestre, para los que no terminaron la escritura, les ponen 0. Yo no les estoy poniendo 0. El que comenzó la escritura y me la dejó a medias, le califico lo que me escribió. Si me escribió 2 comparecientes, le califico sobre esa parte de ahí y le pongo un puntero. Eso sí estoy haciendo. Pero ofrecerles, compañeros, que como dice aquí, ¿qué pasó con lo didáctico, con lo académico? Compañeros, de verdad, mi interés único y exclusivamente es que ustedes aprendan. Y de la manera que tienen, ustedes pueden aprender. ¿Por qué les solicité? La cantidad de 791 alumnos ni siquiera me permite tener una licencia en Zoom, tener otra licencia para que podamos nosotros de alguna manera interactuar. Si ustedes miran, estoy interactuando de alguna manera que no es la mejor. Qué felicidad que se pudiera interactuar de otra, pero aún teniendo una licencia de Zoom con 450 alumnos, ¿dónde los puedo ver a ustedes en la pantalla? Compañeros, ese es el tema que yo les pido a ustedes. La tolerancia y la aceptación, que lo dije en clase. Son 86 alumnos los que he calificado. No sé cómo van a estar los demás resultados. Así que creo que están ustedes pensando sobre los resultados. Ya les diré yo unos 2 o 3 días antes, cuando haya terminado de calificar, podré otra vez explicarles cuáles fueron los mayores errores que ustedes que tenían. Pero de verdad, compañeros, con todo mi aprecio, con todo mi respeto, les digo, me mantengo en que voy a calificar objetivamente. Si ustedes tienen sus respuestas, su respuesta que hicieron, vuelvan a leerla. Les voy a dejar ahí el video que les puse para que ustedes mismos repasen. No le pusieron número, pusieron mal la fecha, se equivocaron con el número, no pusieron datos individualizantes, no pusieron testigos civilmente capaces o idóneos. Todo eso, compañeros, es de sancionar en su examen. El próximo semestre me estarán agradeciendo los profesores del otro año sobre 10 puntos, o está buena o está mala. Yo estoy con ustedes en el pensamiento que lo que quiero es que aprendan, pero que aprendan bien. No que sea justificación, que por la pandemia, que por esto, compañeros. Yo, honestamente, me dicen, hay que poner 30 preguntas a un punto cada una. No lo puedo hacer, moralmente no lo puedo hacer, compañeros. Preguntas de selección múltiple, compañeros, y ustedes vean la diferencia. El primer parcial, segundo parcial y finales del semestre pasado.
Yo estoy con la obligación ahora de calificarles. Para mí sería más cómodo 30 preguntas de un punto cada una, selección múltiple, y en media hora tengo los resultados. No, moralmente no me siento bien, compañeros. Quiero que aprendan, quiero calificarles, quiero exigirles a ustedes, pero la exigencia tiene su límite, tanto para ustedes como para mí. Les puse claro con ustedes, lo platiqué y se los dije, compañeros. Primero, no voy a dar revisión de examen. Y segundo, voy a hacer lo extremadamente imposible para tenerles sus notas antes de su segundo parcial. Dicho esto, compañeros, creo que tomé más tiempo del debido. Aquí termino esto, no vuelvo a hablar más del tema. Les agradezco su tiempo, compañeros. Muy buenas noches y nos miramos el día viernes para continuar con este tema. Muchísimas gracias.